Hola, ¿cómo están? Continuando con los seminarios de clínica médica, veremos la segunda parte de dermatosis infectocontagiosas. Soy la doctora Adriana Casiabue, médica dermatóloga, jefa de trabajos prácticos de dermatología en el Hospital Intendente Carrasco. Ustedes ya vieron con la doctora Molteni las virosis cutánea y las micosis superficiales. Ahora continuaremos con las dermatosis bacteriana, la zoodermatosis, lepra, tuberculosis cutánea y la leishmaniasis. Para arrancar comenzaremos con las piodermitis, son dermatosis infecciosas de la piel y partes blandas producidas por Staphylococcus aureus o el estreptococo del grupo A. Las podemos clasificar de esta manera: aquellas enfermedades provocadas por infección directa de la piel y partes blandas, como ser el impétigo, la foliculitis y el forúnculo, la falsa tinea miantácea, la paronychia piógena, la erisipela, el antrax, celulitis, ectima, fasciitis necrotizante y la dermatitis estreptocóxica perianal. Y aquellas que dan enfermedades generalizadas provocadas por acción de las toxinas bacterianas y sus superantígenos, y están las enfermedades causadas por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, como la escarlatina, el síndrome del shock tóxico light, la psoriasis butata, y las enfermedades causadas por el Staphylococcus aureus, que es el síndrome de la piel escaldada y el síndrome del shock tóxico. Vamos a empezar con un caso clínico. Se trata de un varón de 17 años de edad que presenta en zona de la barba y el bigote lesiones de meses de evolución, y él refiere que empeoran con el rasurado. Aquí podemos observar como lesiones elementales, pápulas, que son elevaciones circunscriptas de la piel de 0,5 centímetros, que pueden ser foliculares o extrafoliculares. En este caso, nos damos cuenta que son foliculares porque están centradas por un pelo, y algunas tienen contenido purulento, que por lo tanto estamos hablando que son pústulas. Estas mismas lesiones que presenta el paciente son dolorosas. Fíjense, acá tenemos una bien circunscripta de contenido purulento y en la parte central presenta el pelo. Entonces, estamos ante la presencia de una foliculitis, que es una infección del folículo piloso, puede ser superficial o puede ser profunda. En este caso tenemos una foliculitis superficial y está provocada por el Staphylococcus aureus, y también puede participar el estreptococo. ¿Dónde van a localizar estas lesiones? Si dijimos que podían ser foliculares o extrafoliculares, en toda la zona donde se encuentra el pelo. Entonces va a haber en barba, en cuero cabelludo, en el tronco y en las extremidades. Otra entidad es el forúnculo, cuyo agente causal es el Staphylococcus aureus. Resulta de una afección en profundidad del folículo piloso y del tejido perifolicular, es decir, que llega hasta la dermis. Entonces, como lesión elemental tenemos un nódulo inflamatorio, doloroso, que se absceda en la zona central constituyendo el clavo. Este reblandece y drena espontáneamente dejando cicatriz, como aquí podemos observar. Aparecen zonas de roces, como ser el cuello, la cara, las axilas, la espalda. Cuando el cuadro se repite, es decir, que hay forúnculos a repetición, o tenemos muchos forúnculos al mismo tiempo, estamos hablando de una forunculosis. Entonces es necesario investigar en estos pacientes el factor de riesgo. Como factores predisponentes puede que el paciente tenga diabetes, sea un etilista, que sea obeso, que tenga algún tipo de inmunodepresión. A su vez, estas forunculosis pueden acompañarse de linfangitis regional y adenopatías. Otra lesión es el antrax, que es una
afección inflamatoria de varios folículos pilosos contiguos que está causado por el Staphylococcus aureus. En este caso nosotros vamos a observar una placa edematosa, eritematosa, dolorosa, que drena material purulento por varias bocas. Y esto es lo que determina el signo de la espumadera, que es un signo patognomónico del anthrax. El paciente puede tener mal estado general, decaimiento y fiebre, y estas lesiones, la zona donde más puede encontrarse es en la nuca, en la espalda, en las piernas. Y en estos pacientes también se debe investigar si no presentan diabetes, estados carenciales o algún tipo de inmunosupresión. A su vez debemos tener en cuenta que puede complicarse con sepsis, sobre todo en los pacientes que son inmunodeprimidos. El impétigo es una infección cutánea superficial muy contagiosa que está causada por el Staphylococcus aureus, el Streptococcus pyogenes o bien puede estar ambos a la vez. Es mucho más común en los niños y tenemos como factores predisponentes la falta de higiene, el hacinamiento, soluciones de continuidad como picaduras, eczemas o escabiosis, por ejemplo. La lesión elemental son ampollas superficiales o vesículas, como lo pueden observar acá, que se rompen muy fácilmente dejando un exudado, el cual al secarse forma una costra melicérica con ese color amarillento muy característico y de allí también su nombre. Ese exudado es el que se transmite con mucha facilidad, provocando de esta manera autoinoculación, como pueden observar, por ejemplo, acá en la mejilla, y puede originar lesiones satélites, como pueden observar también en este sitio. Muchos pacientes pueden tener una impetiginización secundaria, es decir, en este caso estamos hablando de un impetigo primario, que resuelve sin dejar cicatriz, pero otras veces el paciente puede tener una impetiginización secundaria, por ejemplo, ya sea a picaduras de insectos, por ejemplo, donde el paciente por el prurito se rascan, sobre todo los niños, y terminan haciendo infección por estreptococo. Aquí tenemos una lesión a mayor aumento, la exulceración que deja la ampolla superficial cubierta por la costra melicérica. Otra entidad es el impétigo ampollar, que es otra variante clínica del impétigo, provocado por acción de una toxina epidermolítica del Staphylococcus aureus, que va a generar una ruptura, una lisis entre las conexiones intercelulares de los queratinocitos, provocando una ampolla flácida sobre la epidermis superficial. Esto se lo considera como si fuera una forma leve y localizada del síndrome de la piel escaldada por estafilococo, en el cual la toxina no se va más allá del foco infeccioso. Con respecto al tratamiento del impétigo, bueno, en este caso va a depender si hay pocas lesiones o si las lesiones son múltiples. Y en este caso hacemos tratamiento local con agua y jabón. Dijimos que es muy común en los niños, que por eso hay que decirle a la mamá que haga baños diarios con abundante jabón, que trate de descostrar la zona. Antisépticos locales como agua de alibur, agua ictiolada, y podemos usar cremas con mupirocina o ácido fusídico 2 o 3 veces por día. En el caso de que se acompañe de mal estado general o bien que esté comprometiendo zonas importantes, como por ejemplo la zona de la nariz, la zona de la boca, ya tenemos que recurrir a tratamientos sistémicos, como por ejemplo cefalosporina, en este caso la cefalexina en los niños, 50 miligramos kilo día, o bien le podemos dar también la de 500 miligramos cada 6 u 8 horas, o lo mucho más práctico es 1 gramo cada 12 horas, esto hablando de personas adultas. En el caso de que sean alérgicos a la penicilina o a la cefalosporina, podemos usar eritromicinas o acitromicina en las dosis convencionales. El síndrome estafilocóxico de la piel escaldada, o también conocido como enfermedad de Ritter,
En estos casos está provocado por la toxina A y B del Staphylococcus aureus, que son exfoliatinas. Es característico en lactantes y en niños, con una mayor incidencia alrededor de los 5 o 6 años. Fíjense que en ellos afecta el 98%. Mientras que si afecta a personas adultas, tenemos que hablar de inmunosuprimidos o pacientes que tengan algún otro tipo de alteración inmunológica. Los pacientes presentan un foco, como ser una conjuntivitis, una infección en el oído, es decir, una otitis u otro tipo de procesos infecciosos. A los pocos días, el paciente va a presentar fiebre, malestar general, irritabilidad, dolor, y un eritema morbiliforme o tipo macular generalizado que puede comprometer más el tronco y la zona peribucal. Luego comienzan a aparecer erosiones o ampollas flácidas que se cubren de costras y terminan con exfoliación de la piel, llegando a ser como si el paciente pareciera que estuviera todo quemado. El signo de Nikolsky es positivo, no toma las mucosas y la duración es de 7 a 10 días, habiendo una repitelización completa sin dejar cicatriz. Y hay que hacer el diagnóstico diferencial con la necrolisis epidérmica tóxica. Aquí podemos observar el eritema que presentan estos pacientes, las ampollas flácidas y el signo de Nikolsky positivo, que es realizar es decir, una presión sobre la piel vecina o una ampolla y vemos cómo hay un despegamiento dermoepidérmico muy fácil. Aquí podemos observar en los niños las ampollas flácidas rotas que permiten que la piel se salga por completo. Aquí podemos observar otra foto, el eritema generalizado, una leve descamación. A mayor aumento, otro tipo de lesiones, las placas maculares con la ampolla en la superficie que se rompen y denudan toda la piel, como podemos observar aquí. Y el tratamiento en este caso se daría antibióticos por vía oral o vía endovenosa en caso de que fuera necesario, eso dependiendo del estado general del paciente, y al paciente hay que internarlo y tratarlo como si fuera un gran quemado porque hay una rápida deshidratación y una rápida alteración del medio interno. La escarlatina. La escarlatina está provocada por la toxina pirogénica del estreptococo beta hemolítico del grupo A. Los pacientes generalmente tienen un foco amigdalino o pueden tener alguna alteración en la piel o en heridas quirúrgicas. Es más común de observar en niños y luego de un periodo de incubación de 1 a 4 días, donde el paciente presenta fiebre, cefaleas, odinofagia, vómitos, dolor abdominal, comienza un exantema cefalocaudal, es decir, que comienza a nivel de la cabeza y se extiende al resto del cuerpo, respetando siempre las palmas y las plantas. Tiene un signo característico que es la lengua aframbuesada o lengua en frambuesa, donde se va a presentar de color rojo y tiene aumento de las papilas. La piel va a tomar también un aspecto así como si fuera papel de lija. Empieza a haber palidez peribucal, lo que se llama facie filató, y otro signo también característico es el signo de Pastia, que es un eritema y petequias lineales a nivel de los pliegues, como puede ser el pliegue del codo, el pliegue de la rodilla. Todo este proceso dura aproximadamente 5 a 7 días, a los 10 días hay descamación fina en la cara y en el tronco, pero hay descamación en colgajos en las palmas y en las plantas. Como aquí lo podemos observar, el eritema, bien característico, morbiliforme, recuerden que es cefalocaudal, de la cabeza hacia los pies, tiene esta fina descamación, sobre todo cuando empieza a ceder el cuadro de escarlatina, la lengua aframbuesada o lengua en frambuesa, con eritema y las papilas prominentes, y el signo de Pastia a nivel de los pliegues. Con respecto al tratamiento, se le puede dar penicilina oral, amoxicilina o eritromicina en los que son alérgicos a la penicilina. Al curarse dijimos que había descamación en colgajos, en palmas y en planta de los pies y la descamación más fina en el tronco.
Otra entidad es la falsa tinea amiantaceae, que está producida por el estreptococo y es muy común que sea recidivante. Se llama falsa tinea porque hay que hacer diagnóstico diferencial o bien simula ser un hongo a nivel del cuero cabelludo. Lo que vamos a encontrar son estas escamas adherentes, blanco-grisáceas, gruesas, muy untuosas, que permiten que haya un pegoteo de todos los pelos. Acá hay que hacer shampoo con antimicóticos y agregar alguna loción o crema para antibacteriana. Continuamos con las paroniquias piógenas. El agente causal puede ser el Staphylococcus aureus o los estreptococos, pero con menor frecuencia también puede haber algunas especies de pseudomonas o de proteus. Todos estos microorganismos van a ingresar a la piel por un defecto a nivel de la epidermis, causado ya sea por un panadizo, que puede ser herpético, por ejemplo, por un traumatismo en el pliegue de la uña, por pérdida de la cutícula, por irritación. Es muy común que esto se vea en pacientes que se muerden o tienen el hábito de chuparse los dedos, y va a comenzar con un eritema, edema, dolor y aumento de la temperatura local y una colección purulenta en el reborde ungueal. Aquí podemos observar a mejor detalle el eritema con aumento de la temperatura, la lesión en el reborde ungueal. Aquí ya hay una colección purulenta más importante, que en este caso lo que tendríamos que hacer es realizar una pequeña punción, drenar ese líquido purulento y se le puede colocar cremas con mupirocina, gentamicina o ácido fusídico, y que después cuando resuelve puede quedar esta lesión en la lámina ungueal que después se repara completamente. La paroniquia cuando aparece en los dedos de los pies suele comenzar, por ejemplo, a partir de una uña encarnada, lo que vulgarmente llamamos uña encarnada. Bien, la erisipela está provocada por el Streptococcus pyogenes del grupo A. Es una infección bacteriana que compromete la dermis y el tejido celular subcutáneo superficial, y también puede estar afectando los vasos linfáticos. El paciente siempre necesita una puerta de entrada y luego de un periodo de incubación de 2 a 5 días comienza como una placa eritematosa de color rojo parduzco, y la característica que tiene es que además de doler es muy caliente. Sus bordes son netos y el paciente se acompaña de mal estado general. Tiene fiebre, cefaleas, vómitos. Generalmente localiza a nivel de los miembros, más común en miembros inferiores, pero también puede comprometer la cara. Fíjense, acá tenemos la mácula eritematosa, donde podemos determinar el límite neto entre piel sana y piel enferma. Lo mismo pasa en esta, donde podemos determinar piel sana y piel enferma. Aquí se observa mucho mejor placa eritematosa, es decir, roja, dolorosa, caliente, erisipela, hasta que se demuestre lo contrario. Pero como también puede estar afectando los vasos linfáticos, pueden formarse ampollas que son tensas de contenido translúcido, las cuales conviene por ahí drenarlas. Recuerden que estos pacientes pueden complicarse, es decir, que la erisipela se puede complicar con una glomerulonefritis o bien puede dejar un linfedema crónico cuando son a repetición. El tratamiento es penicilina, y antes me olvidé decirle que el diagnóstico es bien clínico, no es necesario realizar ningún otro estudio. Y en cuanto al tratamiento, le podemos dar penicilina por vía oral, o se le puede dar alguna cefalosporina, eritromicina en el caso de que sean alérgicos a la penicilina. En los cuadros graves, si no son alérgicos a la penicilina, se le puede dar penicilina benzatínica, una dosis al inicio del cuadro y otras dosis a los 7 días. Y luego se puede continuar con penicilina oral hasta la remisión completa del cuadro. A veces los infectólogos pueden dar, cuando las erisipelas también son muy repetitivas, dan tratamientos de penicilina mensuales.
para evitar las recidivas. Otra infección bacteriana es la celulitis, que es muy difícil diferenciarla para el que no está muy acostumbrado de la erisipela. En este caso hay una inflamación aguda del tejido celular subcutáneo. Está producida por el Streptococo grupo A y también del Staphylococcus aureus. Vamos a observar una placa eritematosa, pero va a ser difusa, es decir, que no tiene límites netos, edematosa con aumento de la sensibilidad en la zona afectada. El paciente también va a presentar fiebre, adenopatías y linfangitis regional. Puede comprometer incluso también la cara y en este caso provocar una celulitis orbitaria que obliga a internar al paciente y como en este caso puede asociarse con meningitis, es necesario hacer radiografías de senos paranasales, tomografía de órbita y cráneo e interconsulta con oftalmología. El tratamiento de la celulitis también cefalosporina de primera generación, la cefalexina, si son alérgicos se puede dar acitromicina, y si hay compromiso sistémico obliga a internar al paciente, como lo dijimos, con antibiótico por vía endovenosa. Otra entidad es la linfangitis aguda, donde está comprometidos los canales linfáticos subyacentes, entonces lo que vamos a encontrar desde una puerta de entrada, como ser aquí, un eritema lineal, caliente, doloroso, hacia los ganglios linfáticos regionales. El lectima, otra variante clínica provocada por el estreptococo beta hemolítico y ocasionalmente el estafilococo, es una piodermitis ulcerativa en pacientes inmunodeprimidos. Comienza como una vesícula que se cubre por una costra que se rompe y se cubre con una costra bien gruesa, por debajo de la cual vamos a encontrar una úlcera profunda de bordes cortados a pico y un fondo bastante purulento sucio. Estas lesiones cuando curan dejan cicatrices y el tratamiento pueden ser antibióticos locales o sistémicos como vinimos observando hasta ahora. Esta entidad, la celulitis necrotizante, gracias a Dios es una patología poco frecuente donde el estreptococo piógeno es el agente causal más involucrado. Se observa en pacientes que tienen una insuficiencia arterial o que presentan diabetes, generalmente en las extremidades, y siempre vamos a encontrar una puerta de entrada. Lo mismo que hablamos para la erisipela o para la celulitis, todos tienen puerta de entrada, que puede ser desde una úlcera de pierna, alguna picadura, o bien pueden ser onicomicosis. Clínicamente se va a iniciar como una celulitis, perdón, ahí está. Clínicamente dijimos que se inicia como una celulitis, al segundo o tercer día aparece una induración en la zona, con ampollas, úlceras y empieza la necrosis, que por lo tanto el paciente comienza a tener dolor y mal estado general. Todo se produce por una inflamación a nivel de la aponeurosis y del tejido celular subcutáneo, y va a haber microtrombos o trombos mejor de la microcirculación, que son los responsables de la necrosis y propagación de la infección hacia el músculo. El tratamiento acá lo que hay que hacer es remoción quirúrgica de la necrosis, quedando entonces de esta manera. Bueno, ya vimos algo de tratamiento, pero como para un repaso, en la erisipela debemos hacer limpieza con antisépticos, descostrado de las lesiones, antibióticos tópicos, como dijimos, puede ser mupirocina, ácido fusídico, gentamicina. Se le puede dar penicilina oral o penicilina benzatínica, cefalosporina de primera generación, y si son alérgicos a ellos, eritromicina o algún otro macrólido. En cuanto a la celulitis, sí, aquí la cefalosporina de primera y segunda generación son más de elección que la penicilina. En su defecto se pueden dar clindamicina, quinolonas, trimetroprima sulfametoxazol, y la obligación de internar al paciente tanto en una como otra en los casos que sean severos.
Otra entidad que debemos tener en cuenta es la enfermedad de la unidad pilosebácea, donde vamos a tener la tetrada de oclusión folicular, donde aquí tendríamos el acné, la celulitis disecante del cuero cabelludo, la hidroadenitis supurativa y el quiste sacrococcígeo, que no las voy a desarrollar porque si no nos va a llevar mucho más tiempo. Vamos a continuar con otro caso clínico. Es un paciente del sexo masculino de 35 años de edad que trabaja en un geriátrico y el motivo de consulta nos refiere que presenta prurito generalizado de 15 días de evolución y lesiones localizadas en el tronco y en los miembros. Como antecedentes, pudimos recabar que presentaba broncoespasmo a repetición en la niñez, continúa con rinitis estacional y su mamá que es asmática. Al examen físico, el paciente presenta una mácula eritematosa con microvesículas rotas en su superficie, cubiertas de costras y zonas de liquenificación, como podemos observar en estas dos imágenes. A nivel del abdomen presenta una erupción pápulo-vésico-pustulosa con características de distribución simétrica en el abdomen y estas lesiones serpinginosas, eritematogrisáceas con un reborde papular. Observamos a nivel de la cara anterior del abdomen las mismas pápulo-vésico-costras en la región periumbilical, también en cara anterior de muñecas, y en zonas interdigitales también algunas lesiones. Entonces, si estuviéramos en modo presencial, les preguntaría a ver qué se le ocurriría como diagnóstico. Creo que la mayoría me respondería que el diagnóstico es de una sarna. Entonces estamos ante la presencia de una escabiosis, que es una dermatosis contagiosa producida por un ácaro, el Sarcoptes scabies. La hembra es fecundada en la superficie de la piel por un macho, que éste rápidamente se muere. Entonces la hembra ya fecundada penetra por una lesión de la piel a la epidermis y por debajo de la capa córnea empieza a desovar y al cuarto o quinto día nacen las larvas que se depositan en los folículos pilosos. Una vez que se hacen adultas, que esto más o menos es alrededor del 10º día, salen a la superficie de la piel y de esta manera vuelven a retomar el ciclo. El contagio de la sarna es interurbano, es decir que el hombre es el reservorio, siempre debemos buscar una noción de foco, y recuerden que es una enfermedad cosmopolita, no respeta raza, sexo, edad, preferentemente las lesiones van a estar en zona de piel lampiña, por todo lo que le expliqué recién del ciclo del parásito. Y como síntoma fundamental es el prurito. El prurito es nocturno, es insoportable, debido a que las hembras son noctámbulas. Y también debemos tener en cuenta el polimorfismo de lesiones, que esa es la semiología característica, donde las lesiones bien típicas van a ser en zonas interdigitales, cara anterior de muñecas, periareolares en las mujeres, zona genital en el hombro y en la región periumbilical. Recuerden que es una enfermedad que no se cura espontáneamente, que es muy contagiosa y que no deja inmunidad. Esta es una foto del Sarcoptes. Y una particularidad es en los niños, que en ellos, en los lactantes, puede tomar las palmas, las plantas, y también puede tomar el cuero cabelludo, que no pasa esto en los pacientes adultos. Y en la zona genital puede también formar estas lesiones nodulares, como podemos observar aquí también en un adulto, en el pene, en el glande, en el escroto, y conformando la variante de sarna nodular, que son estos nódulos de unos 0,5 a 1 centímetros aproximadamente, eritematosos, infiltrados, y tienen la particularidad de ser
muy, muy pruriginosos. Esto se provoca por una reacción de hipersensibilidad granulomatosa por restos del ácaro del Sarcoptes en la dermis, y pueden persistir incluso muchos meses luego de que se haya curado el paciente. El diagnóstico es clínico, nos guiamos por el pruricto, que es a predominio nocturno, como ya dije, la topografía y el polimorfismo de las lesiones y la noción de foco. Pero hay una variante de sarna que se da en los pacientes inmunodeprimidos, que es la sarna costrosa o sarna noruega. Se observa también en los pacientes que tienen síndrome de inmunodeficiencia adquirida, cuando los CD4 están muy bajos. La afección, en este caso, es generalizada, puede tomar la cara, el cuero cabelludo, y lo que tenemos acá es una hiperkeratosis muy gruesa, en palmas, en plantas, es decir, en realidad puede ser en todo el tegumento, que es muy contagiosa, por eso hay que tener cuidado cuando el paciente se quita la ropa, porque esas escamas hace que se dispersen muchos ácaros por todo el ambiente. Con respecto al tratamiento de la escabiosis en todas sus variantes clínicas, se debe hacer al paciente y a todos sus convivientes. Eso es importantísimo. Es necesario que los pacientes laven la ropa, todo lo que tienen uso, la ropa de cama, ventilen bien los ambientes, saquen los colchones incluso también al aire libre, o como es un parásito que el calor los mata, es necesario que los pongan al sol, por ejemplo. Este tratamiento higiénico lo tiene que hacer aproximadamente durante 10 días. La ropa la pueden lavar incluso con agua caliente, o también la pueden poner en bolsas negras bien cerradas, bolsas de consorcio de la basura bien cerradas, y dejarlas al sol. Pero para el paciente, el tratamiento local, le podemos dar la permetrina al 5%, no usen otras formulaciones porque irrita mucho la piel. Se coloca desde el cuello hasta la planta de los pies, bien en la zona genital, en las zonas interdigitales, y el esquema, escuchen bien, se da al primer día, al quinto día y al 10º día. Se debe dejar aproximadamente durante 8 a 12 horas, 8, 10, 12 horas, y luego el paciente se tiene que lavar bien con un jabón neutro para no irritar la piel. Pero recuerden que es al primero, al quinto y al 10º día, porque hay que respetar el ciclo del parásito. Y en caso de que fuera necesario o mucho más cómodo, es el tratamiento oral dando ivermectina 0,2 miligramos por kilo, que puede ser dosis única, o bien se puede repetir una segunda dosis a la semana. Una fórmula práctica es un comprimido cada 40 kilos que tenga el paciente. Le podemos dar antihistamínicos a los pacientes en caso de que le pique mucho, acompañando al tratamiento local u oral. Y en caso de que tenga complicaciones piógenas, se le pueden agregar antibióticos, y para los nódulos posescabióticos se le pueden dar corticoides tópicos de mediano de baja potencia, como por ejemplo betametasona o mometasona. La pediculosis es otra de las zoodermatosis que tenemos en nuestro medio. Es muy común de observar en los niños, está provocado por el Pediculus hominis variedad capitis. Como podemos observar aquí, se pueden encontrar el parásito adulto, o bien las liendres, que cuando están en la parte proximal del pelo es porque son fértiles, y más alejadas están es porque ya desovaron, digamos. Se da con predilección en la zona, es decir, donde se van a encontrar con mayor facilidad, en la zona temporal y occipital, aunque también pueden encontrarse a nivel de la barba y de las cejas, como acá podemos observar que las liendres se adhieren mucho a la queratina del pelo.
Lo que a veces podemos dar como preventivo, porque recuerden que todos los productos para la pediculosis matan al parásito adulto, pero no matan a las liendres, pero sí podemos dar al paciente vinagre de alcohol. En este caso, por ejemplo, le podemos hacer 2/3 de crema enjuague o 2/3 de champú y 1/3 de vinagre. De esta manera cambiamos la queratina y evitamos que la liendre se adhiera y se pueden sacar mucho mejor con el peine fino. Que eso es otra de las cosas que le deben decir, por ejemplo, a los papás, que el peine fino se debe pasar todos los días. Aquí tenemos las picaduras del parásito adulto. Es común que encontremos lesiones pápulo-vesiculosas en la zona de la nuca, que son picaduras del parásito adulto. Otra variedad es la Pediculus pubis, que en este caso está provocado por la Pityrius inguinalis, donde vamos a encontrar liendres y parásitos adultos en la zona inguinal. Sobre todo si los pacientes tienen mucho vello, pueden ir subiendo, tomando los vellos del pecho, e incluso también puede tomar la barba y encontrarse también en las pestañas. Y este también puede ser tomada como una infección de transmisión sexual. Y el Pediculus hominis variedad corporis es cuando el parásito desova o pone sus huevos en las costuras de la ropa y por eso va a dar lesiones diseminadas y muy contagiosas por todo el cuerpo. Hay una variedad de Pediculus capitis, que es la plica polaca, que en pacientes que tienen malos hábitos higiénicos forma como una costra impetiginizada, donde los pelos empiezan a pelotonar y a aglutinar. En ese lugar se forma una costra y al sacar la costra se encuentran gran cantidad de parásitos. Esto da un olor muy característico a rancio, que sirve muy fácil para el diagnóstico. Bien, la pulicosis, la picadura de pulgas, está provocada por el Pulex irritans, que es la especie propia del hombre, pero también puede haber la pulga del perro y la pulga de los gatos. Las picaduras son muy características porque hacen estas lesiones papulares o papulo-vesicocostrosas lineales. Generalmente son 3 o 4 picaduras, por ahí ustedes pueden encontrar en los libros que dice desayuno, almuerzo y cena. Y se van a encontrar en zonas donde la ropa se encuentra más ajustada. Por ejemplo, es común, fíjense en los lactantes, donde da el pañal, por ejemplo, en los adultos también en la zona de la cintura, que es provocado por ejemplo, por los pantalones, y también en los tobillos, por ejemplo, es más común la de los perros y la de los gatos. Otra es la larva migrans, que da la dermatitis verminosa serpinginosa, donde se adquiere durante las vacaciones, por ir a playas cálidas. Por ejemplo, en nuestro medio son los pacientes que van mucho a Brasil, donde nosotros podemos encontrar que el paciente, estas lesiones, que son trayectos serpinginosos, inflamatorios, con cierto relieve y muy pruriginosas. Lo más común son las infecciones por el Ancylostoma brasiliensis o el Ancylostoma caninum. ¿Y dónde vamos a encontrar estas lesiones? Es muy común de ver, por ejemplo, en los pies, porque el paciente está descalzo en la arena, o bien, por ejemplo, en las piernas o en la zona glútea, porque el paciente se ha sentado directamente en la arena sin haber puesto alguna lona que lo separe de la misma. El tratamiento en este caso se puede dar ivermectina y también se le puede dar tiabendazol. Muy bien, ahora seguiremos con la enfermedad de Hansen, o también llamada lepra, que es una enfermedad infectocontagiosa causada por el Mycobacterium leprae, que es ácido alcohol resistente gram positivo.
también se lo llama bacilo de Hansen y fue descubierto por este médico noruego en el año 1873. Tiene un periodo de incubación muy largo, fíjense que pueden ser de 2 a 5 años, como puerta de entrada es la vía aérea superior, microgotas. Tenemos varias clasificaciones, la clasificación de Madrid, que habla de dos tipos polares, la lepra lempromatosa y la lepra tuberculoide, y hay grupos intermedios que puede ser la indeterminada y la dimorfa. La clasificación de Ridley y Hopkins, que habla de una lepra borderline, que puede ir hacia la lepra borderline tuberculosa o la lepra tuberculosa, y si no ir hacia la borderline lepromatosa y la lepra lepromatosa. La Organización Mundial de la Salud determina otra clasificación de acuerdo a la cantidad de lesiones que tiene el paciente y si hay o no bacilos. Entonces habla de pacientes paucibacilares cuando tienen menos de 5 lesiones y hay ausencia de bacilos. Y los pacientes multibacilares cuando tienen más de 5 lesiones y presencia de bacilos en piel y en mucosas. Leprólogos rosarinos hablan de una lepra incaracterística y que puede ir esta lepra, permanecer como tal o ir hacia una borderline tuberculoide o lepra tuberculoide, o puede ir hacia una borderline lepromatosa o lepra lepromatosa. En cuanto al diagnóstico, acá lo fundamental es hacer una buena anamnesis, preguntarle al paciente cuánto tiempo tiene las lesiones, si estuvo en contacto con algún paciente de Hansen o alguno de sus convivientes, y se debe realizar un minucioso examen físico, ya sea de piel, de las mucosas y de los nervios periféricos. También podemos realizar intradermorreacción, que consiste en colocar lepromina en forma intradérmica, que eso lo podemos hacer en la cara anterior del antebrazo, y realizar lecturas de la misma a las 48 horas y otra a los 21 días. Esta prueba lo que nosotros nos va a determinar el perfil inmunológico del paciente y de esta manera poder controlar los contactos sanos. Otra cosa que podemos hacer es una baciloscopía, que en este caso se obtiene de la piel mediante una pequeña incisión con una hojita de bisturí. Hacemos una incisión, un raspadito del tejido celular subcutáneo, hay que tener cuidado de que salga un material translúcido y no sangre con el mismo. Ese material se pone sobre un portaobjeto y se tiñe con 100 Nielsen y se buscan los bacilos, obviamente que esto lo va a hacer el anatomopatólogo. La muestra se puede tomar del lóbulo de la oreja y del pliegue cubital. Y por último, hacer una histopatología, es decir, una biopsia. Bueno, vamos a hablar de las diferentes formas clínicas. La forma incaracterística es la forma clínica benigna, los decimos nosotros, es inestable porque puede, ya le digo, virar hacia cualquier otra forma clínica. Hay discretas lesiones cutáneas, y se manifiesta con máculas planas que pueden ser eritematosas, hipocrómicas o acrómicas. El tamaño puede ser variable, desde pequeñas a confluir grandes máculas, pero generalmente no hay más de 5 lesiones ubicadas predominantemente en miembros superiores, en miembros inferiores, en el glúteo o en la cara. Fíjense, acá tenemos una lesión hipocrómica. La característica que tienen, que pueden ser disestésicas, pueden ser alopésicas, es decir, que no tienen pelo en la zona, y son anhidróticas. En la lepra tuberculoide es la menos grave inmunológicamente, pero tempranamente se acompaña de trastornos de la sensibilidad, porque acá el bacilo ataca la piel y el sistema nervioso periférico, y está considerada como no infectante. Vamos a encontrar placas de bordes netos, pueden ser redondas o ovaladas, el borde puede ser micropapular,
Bueno, acá tenemos que es el lugar donde se tomó la biopsia, en esto lo mismo, es la zona donde se tomó la biopsia. Las lesiones generalmente son pocas, como ya dijimos antes, pueden ser anestésicas. Vamos a ver aquí que son lesiones de bordes netos con extensión centrífuga, es decir, que comienzan siendo pequeñas y se van extendiendo hacia la periferia. Y fíjense que en el centro dejan piel aparentemente normal. En la lepra tuberculoide tenemos una reacción de Mitsuda altamente positiva y vamos a encontrar una baciloscopía negativa. Bien, la lepra lepromatosa es la forma más severa, el bacilo va a atacar la piel, las mucosas, el sistema nervioso periférico y los órganos internos. En este caso vamos a encontrar máculas que van a ser eritematospigmentarias en color de hoja seca, de contornos irregulares y bordes bien difusos y tienen la particularidad de que son simétricas. Pueden estar distribuidos en el tronco, en los miembros, en cara, orejas y respeta las zonas mudas, como por ejemplo acá, la corredera vertebral, el cuello, los grandes pliegues y palmas y plantas. Quiere decir que todas esas zonas la va a respetar. Puede haber infiltración de la cara o a veces también una infiltración difusa de todo el tegumento y también podemos encontrar lepromas que pueden ser de tamaño variable, como pueden observar aquí, con tendencia a confluir formando placas, como pueden observar aquí, y la consistencia de estos lepromas van a ser de una consistencia elástica y el color puede ser rojizo a pardo. Aquí podemos observar la infiltración difusa de la cara, de las orejas, infiltración de cara, infiltración de las orejas. Puede haber exageración de los surcos normales de la cara, pueden aparecer lepromas, alopecia de la cola de las cejas y de la barba, caída de las pestañas, bueno acá no se ve porque los pacientes tienen los ojos tapados, y todo eso hace que, esa infiltración hace que el paciente tenga la facie leonina o cara de león. Aparte de los lepromas, también puede haber nódulos. La piel en los miembros se puede tornar así trófica, con pérdida de las faneras, es decir, pérdida del pelo, pero no pasa lo mismo en cuero cabelludo. Fíjense que los pacientes conservan el pelo en cuero cabelludo y puede también tener la piel anhidrosis. Puede comprometer los órganos internos, dijimos, en este caso a nivel de los ojos, puede dar una iritis, escleritis, inyección conjuntival, incluso el paciente puede llegar a estar ciego. Va a haber adenopatías simétricas, sobre todo en la zona genital, hepatoesplenomegalia también. A nivel de la nariz puede haber obstrucción nasal con rinitis y epístasis, lesiones laringias que incluso puede afectar las cuerdas vocales dando una disfonía muy característica en estos pacientes, y recuerde que las lesiones neurales son tardías. En los genitales masculinos puede haber una orquiepididimitis que puede incluso llevarlo a los pacientes a esterilidad, y en un primer momento puede haber testículos agrandados, que hay que hacer el diagnóstico diferencial, por ejemplo, con tumores testiculares, y luego ya se ponen atróficos. Bueno, otra forma es la lepra o la forma borderline, que es el grupo de pacientes cuya situación inmunológica se caracteriza por ser inestable. Ya dijimos que puede ir hacia una tuberculoide o puede ir hacia una lepromatosa. En este caso la baciloscopía generalmente es positiva, levemente positiva, puede ser de una sola cruz. La reacción de Mitsuda Fernández habitualmente es negativa, y vamos a encontrar placas infiltradas eritematosas de límite externo difuso y límite interno más neto, como pueden ver acá, que se llaman lesiones en recorte de hostia, y pueden tener incluso zonas de piel normal en el centro. Y en estos pacientes la sensibilidad
está alterada. Para el tratamiento, la Organización Mundial de la Salud nos habla de los pacientes paucibacilares, la duración es de 6 meses, el control de vigilancia post-tratamiento es durante 2 años. El paciente va a realizar una toma supervisada ante el personal de salud, en este caso es una vez por mes que tiene que concurrir, y allí va a tomar rifampicina 600 miligramos y dapsona 100 miligramos. Y después en su casa va a ser una dosis autoadministrada con dapsona 100 miligramos día. Para los pacientes multivacilares, la duración es de 12 meses, es decir, 12 tomas. El control post-tratamiento es de 5 años. Va a realizar una dosis mensual supervisada con rifampicina 600 miligramos, clofazimina 300 miligramos, más dapsona de 100 miligramos y dosis autoadministrada en su casa, clofazimina 50 miligramos por día y dapsona 100 miligramos día. Recuerden de pensar en lepra, la lepra existe, hay casos y que es curable. Bueno, ya para ir terminando, la tuberculosis cutánea, el agente etiológico es el Mycobacterium tuberculosis, variedad humana y bovina. La vía de ingreso es aérea y menos frecuentemente puede ser por vía digestiva, cutánea u oftálmica. Fíjense que la tuberculosis puede tener diferentes formas clínicas, la más común es la tuberculosis pulmonar, pero la cutánea solamente está presente en el 1% de los pacientes. La podemos clasificar a esta tuberculosis cutánea, provocada también por el Mycobacterium tuberculosis, en si la fuente es exógena puede dar chancro tuberculoso o tuberculosis verrucosa, y si la fuente es endógena, si es por contigüidad, nos va a provocar lupus vulgar o escrofuloderma, y si es por autoinoculación, tuberculosis periorificial, miliar, goma tuberculoso o lupus vulgar. El escrofuloderma es lo más frecuente de ver y se produce por una reinfección endógena a partir de un foco ganglionar de tuberculosis. Puede ser también que haya un foco articular o algún foco óseo. Clínicamente se caracteriza por presentar nódulos rojos, eritematosos, dolorosos, subcutáneos, que reblandecen, ulceran y dejan emanar este material gaseoso. El tratamiento es el mismo que ya conocen para la tuberculosis sistémica. Y por último, la leishmaniasis es un grupo de enfermedades parasitarias producidas por un protozoos del género Leishmania. El vector es el mosquito del género Lutzomia y puede dar diferentes formas clínicas. La leishmaniasis cutánea, que es el votor de Oriente provocado por la Leishmania trópica, la cutáneo mucosa, que es la común de ver en nuestro medio porque es la leishmaniasis sudamericana, por la variedad brasilensis, y la leishmaniasis sistémica, o también llamada acá al azar, que es provocada por la Leishmania donovani. La leishmaniasis cutáneo-mucosa se extiende desde México hasta Argentina, es muy común de ver en el norte de nuestro país, y comienza con lesiones cutáneas y que con el transcurso del tiempo puede afectar las mucosas de las vías aéreas. La lesión inicial se encuentra en la zona donde se provoca la picadura, es decir, en el sitio de inoculación, y aparecen estos nódulos que pueden ser únicos o bien pueden ser múltiples, eritematosos, que reblandecen y se ulceran, con tendencia a ser una necrosis central, y en el momento que curan dejan una cicatriz deprimida. Dijimos que por diseminación linfohemática puede comprometer luego de años, 3 a 10 años, la mucosa nasal, el piso de la boca, la laringe y la tráquea. Bueno, espero que le haya sido útil. Hay mucha información aquí.
Espero que las fotos le hayan servido y lo que siempre le digo a mis alumnos, cada vez que ustedes estudien una patología cutánea, siempre miren una foto porque se le va a hacer muy fácil. Y aquí le dejo la bibliografía recomendada por la cual ustedes se pueden basar y si tienen alguna duda o preguntas pueden escribir a mi mail, aquí le dejo adrianacasiabu@hotmail.com o bien pueden hacer consultas por WhatsApp que también se las estaré contestando. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima reunión.